Compañeros, buenas noches, gusto saludarlos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Nick. Buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas de civil, compañeros. Buenas noches a todos. Vamos a seguir desarrollando los temas que nos corresponden. Dentro de los temas, compañeros, se me olvida el nombre, pero había un compañero que me estaba preguntando en la clase anterior acerca de si íbamos a ver el tema de la cesión de derechos, o si ya lo habíamos visto, si era lo mismo con alguna cuestión. Entonces, no sé si está el compañero o ya se conectó, todavía no. No recuerdo quién. Sí, soy yo. Emerson. Sí, sí. Excelente, Emerson. Entonces, compañeros, estábamos viendo las formas de pago de las obligaciones. Y dentro de las formas de pago de las obligaciones, estuvimos hablando del pago por consignación, la subrogación, la cesión de bienes, también la dación de pago. Hay una cuestión, compañeros, con la dación en pago. Fíjense que, y lo vamos a corregir de una vez, a mí se me estaba pasando. En cuanto a la dación de pago, compañeros, si ustedes revisan el Código Civil al derecho y al revés, no van a encontrar el término dación en pago. Entonces anoten que la dación en pago es un término o un nombre doctrinario. Posiblemente esté contemplado en códigos civiles de otros países, que honestamente desconozco si lo tienen con nombre, no sé, México, Argentina o Chile, que lo podrán tener. Los países más cercanos y que están avanzados en cuanto al derecho civil lo podrán tener incluidos dentro de su código civil. Pero al final la dación en pago es un término que está en la doctrina, se utiliza y por lo tanto tiene relación con algunos artículos del código, de nuestro código civil, pero como tal la dación en pago, compañeros, no se encuentra. ¿O alguien lo encontró, vean? No, ¿verdad? Entonces, por favor, compañeros, en la dación en pago, en el documento que les envié, por ahí ustedes tienen consignado en las formas especiales de pago, tienen un artículo, pero ese artículo está incorrecto. No sé si en el tema que ustedes tienen en la dación de pago tienen el artículo 1138. Vaya que me di cuenta, si no ustedes se quedan con eso. Y compañeros, aunque también ese artículo del 1138 que se refiere a alguna cuestión del registro de la propiedad, tiene cierta relación, pero está muy alejado. Entonces, en nuestro Código Civil, compañeros, por favor, pueden ustedes verificar que la dación en pago se ubica más en el artículo 1386 y 1397 del Código Civil siempre. Por favor, hagan esa anotación. En la dación en pago pueden irse al artículo 1386 y 1397. Son estos artículos en donde podemos acercar o
relacionar la dación en pago. Vamos a hacer la corrección también aquí en el documento. Entonces, esos artículos, compañeros, anótenlos en la dación en pago, 1386 y 1397. Que les quede claro, compañeros, que la dación en pago no está como tal establecido dentro del Código Civil. La interpretación y el análisis que le han realizado los juristas guatemaltecos, pues han considerado que la dación en pago puede encuadrarse más en el artículo 1386 o 1397. Pero como tal, y sigo repitiendo, la dación en pago, no hay una institución que diga tal como esto, como por ejemplo el pago por consignación, que ya sabemos que están establecidos específicamente en el 1488, el pago por cesión de bienes, el pago por subrogación, que ahí están sus fundamentos y el Código Civil está específico ahí en el Código Civil. En cambio, la dación en pago pues es doctrina, ¿verdad, compañeros? Como ustedes recordarán, la ley del organismo judicial establece de que la ley debe interpretarse y entenderse en el sentido literal de sus palabras. Entonces, si vamos al 1408, pago por consignación, pago por cesión de bien, y así. Pero la dación como tal no se encuentra en el Código Civil. Entonces, buscamos los artículos que más se asemejan a lo que es la dación en pago. En la dación en pago, compañeros, otro ejemplo que está por ahí es que, por ejemplo, cuando hay que entregar, el compromiso es que se va a entregar un producto en especie, una camionada de aguacates, por ejemplo. Y resulta que por alguna razón se ve imposibilitado el otro y le propone, pero ojo, le propone al acreedor, el deudor, que si le puede pagar en dinero, ¿verdad? El compromiso, ¿ya? Porque él lo iba a pagar de tal forma, pero pasó algo y se lo paga. Entonces tiene que estar de acuerdo el otro. Pero es una cuestión así voluntaria entre las partes. Eso ya lo trabajamos, compañeros. Solo quería hacer esta aclaración y esta corrección de los artículos, por favor. Entonces tomen nota de eso. Bueno, entonces, compañeros, terminando la clase anterior, que estábamos hablando acerca de la cesión de bienes y por ahí preguntaban qué pasaba con la cesión de derechos, porque se relaciona al tema, ¿verdad? Entonces, para continuar con esto, antes de yo hacer mi comentario y la explicación, le pregunto a los compañeros presentes ahorita, ¿qué consideran ustedes? ¿La cesión de derechos es sinónimo de cesión de bienes? ¿Es parecido? ¿Es diferente o no? ¿O qué entienden ustedes? Emerson, por favor. Lick, aquí es donde íbamos a comparar también lo de la subrogación, ¿verdad? Con la cesión de... Ah, bueno, sí, entonces sería, si es parecido con la subrogación, si es parecida con la cesión de bienes y con la cesión de derechos. Ok. Emerson dice que sí son parecidos a la cesión de bienes y a la subrogación, la cesión de derechos. Vuelvo a preguntar, compañeros, para los demás. Ya Emerson participó y es él el que te ha tenido la inquietud, creo que desde la clase anterior a la anterior. Pregunta, jóvenes. La cesión de derechos, ojo, ¿es lo mismo que la cesión de bienes? ¿Es sinónimo? ¿Lo podemos usar como igual o no? Esa es la pregunta. Entonces, Sandra Victoria dice que para ella no es lo mismo. Ajá. ¿Qué dice el compañero que está levantando la mano? Jorge Luis. Buenas noches. Pues yo lo que entendí que es cesión de bienes es dar un pago así como de emergencia porque ya no puedo pagar de otra forma. Ok. Ahora, cesión de derechos es que yo me arreglo con alguien más que soy deudor para cambiar la deuda
de mi persona para la otra persona con autorización del acreedor. Eso es lo que yo entiendo. Entonces es diferente. Ah, es diferente. Jorge Luis dice que es diferente. Ok. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches, Manuel Antonio. Yo pienso que ceder los bienes es, por ejemplo, la cesión de bienes podría ser dar bienes inmuebles por pago de alguna deuda, para una donación o herencia. Y cesión de derechos pensaría yo que tal vez el transferirle a alguien más el derecho sobre una cosa, una deuda o algo así, supongo yo que no sea un bien inmueble. Ya, gracias, Manuel. Manuel Antonio considera que las cosas son diferentes porque uno podría ser para inmuebles y otro para muebles. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, José. Muchas gracias. Según lo que usted nos ha explicado, Ajá. logro entender de que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ceder un bien que un derecho. Un ejemplo puede ser una sociedad anónima. Ajá. Los socios pueden ceder un derecho a una acción. Pero es diferente a ceder un bien, porque el bien lo podríamos tipificar como un bien mueble o un bien inmueble. Para mí lo que entiendo es de que sí hay una diferencia en ceder, como dije el compañero anteriormente, un derecho. Ajá. Que un derecho es totalmente diferente a un bien, por ejemplo, un bien físico, un terreno, una casa, un vehículo, un tractor, una cosecha de aguacates o de tomate. Pero ya un derecho, pues ya veo yo que es algo más que se va a una escritura, a algo más formal en la ley. Ok, muy bien. Gracias, José. Diga, Astrid. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo entiendo que la cesión de bienes es el deudor el que hace la sede de sus bienes inmuebles o muebles, ¿verdad? Ahora, en el caso de la cesión de derechos, es el caso del acreedor, que es el que cede el derecho de la deuda, ¿verdad? Sobre su deudor. Y es donde implica que no tiene que informarle al deudor que cambió de acreedor. Gracias, compañera Astrid. Emerson, nuevamente. Lick, entonces, con lo que acaba de decir la compañera, creo que la mayor confusión estaría entonces en la subrogación y en la cesión de derechos, porque en ambos es el acreedor el que, digamos, le puede vender el derecho a otro acreedor para que sea el acreedor de ese negocio. Y en la subrogación, pues también se da en el caso de cuando el acreedor paga a otro acreedor con ese derecho, digamos. Ajá. Entonces, tal vez ahí está la mayor confusión entre la subrogación y la cesión de derechos. Por ahí vamos, por ahí vamos. Excelente, compañeros. ¿Alguien más tiene una idea de lo que estamos hablando? Pero sí, estamos bien, compañero. Casi por ahí vamos. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Alguien más tiene una idea distinta o se adhiere a lo que ya mencionaron los compañeros anteriores? O se adhieren. Fíjense, compañeros, que esa palabra adherirse es bien interesante. En materia penal hay que tener cuidado. Hubo un personaje, hubo un colega ahí muy conocido. Ustedes lo conocen, pero no, por eso no voy a decir su nombre. De hecho, es autoridad en la universidad. Fíjense que cuando él se acaba de graduar, fue a una audiencia penal y entonces el Ministerio Público otorgó, le estaba dando, en vez de ir a una condena, le estaba dando una condena, pero con disminuida. Le estaba dando la posibilidad de una pena mínima. Era un beneficio que se le estaba dando al sindicato. De plano, nuestro amigo, pues ya había consultado por ahí qué tenía que hacer, y cuando el MP dijo, bueno, esto pasa, por lo tanto, considero que
el hecho que se le imputa a la persona tal y tal se puede ventilar a través de un procedimiento abreviado. Oigan el nombre, procedimiento abreviado, o sea, abreviar el debate. Ya no ir a debate, de una vez matamos el proceso. Entonces dijo él que se le impusiera una pena de 4 o 5 años al sindicado, y con eso se quedó el MP. Entonces viene ese abogado y él dijo, le preguntaron, abogado, tiene la palabra, el abogado defensor, y entonces el abogado dijo, señor juez, estoy de acuerdo, me adhiero a lo que dice el MP. ¿Solo eso, abogado?, le dijo el juez. Sí, señor juez, me adhiero. El juez le pregunta, abogado, ¿seguro que solo eso? Sí, señor juez, me adhiero a lo que dice el MP. Y como él seguía en su posición de me adhiero, entonces el juez, ya molesto, le dijo, abogado, ejerza el derecho de defensa de su cliente. Y el abogado le dijo, sí, señor juez, me adhiero a lo que dice el MP. Me adhiero es que usted está consintiendo lo que dice el Ministerio Público, por eso les digo que es bueno estudiar y entender. El asunto es de que se tenía que adherir, pero hay una regla, y usted pues con la experiencia se va aprendiendo, que se adhería a lo que pedía el MP, pero el abogado defensor tenía que pedir que se suspendiera el cumplimiento de esa pena, la ley lo permite. Cuando el sindicado llena ciertos requisitos, le acepta la pena de 4 años, por ejemplo, conmutables a razón de 5 por día. O imagínense, si es inconmutable, hay que pedir que se suspenda el cumplimiento de la ejecución de esa pena. Pero eso no lo dice el MP. El MP hace solo su trabajo, decir cuánto se le va a imponer a fulano. El abogado defensor tiene que pedir cuáles son los beneficios, hasta dónde más puede ayudar a su cliente. Entonces, lo que no sabía este abogado es que, aparte de adherirse a la petición del MP, él tenía que decir, y también, honorable juez, pues de acuerdo al comportamiento, a la documentación y tanta cosa, solicito que esa pena, estamos de acuerdo con esa pena, me adhiero, pero que sea suspendida la ejecución de la pena. El asunto es de que todo es procesal penal, pero eso que les estoy contando podría decir que es un truco, pero no es truco, está en solo que está en el Código Penal. Imagínense ustedes, una cosita como procesal está en el Código Penal. Bueno, sale porque ahorita dijeron me adhiero, yo les pregunté si se adherían a lo que dicen los demás compañeros. Bueno, entonces, compañeros, excelente. Fíjense que Jorge Luis Brand y Astrid Janet Beltetón están en lo correcto. Así como ustedes lo mencionaron, así es. Bueno. Pero estoy viendo que la cesión de bienes no ha quedado un poco clara para algunos compañeros. Estaba viendo que algunos están interpretando que en la cesión de bienes es para ceder bienes inmuebles y la cesión de no sé qué cesión bienes muebles. No, compañeros. La cesión de bienes, escuchen. Bueno, empecemos por aquí. ¿Qué es un bien? ¿Qué es un bien, compañeros? ¿Alguien se recuerda qué es un bien? Licenciado. Sí. Me recuerdo que es toda cosa material que puede ser objeto de enajenarse, venderse y trasladarse, más o menos. Ya. Y entonces, por ahí vamos. Ahora, ¿qué clases de bienes hay? Contempla el Código Civil. Muebles e inmuebles. Gracias, Vivi. Vale, muebles e inmuebles, dice Vivi, correcto. Vale. Si ustedes se van al artículo de la cesión de bienes, ahí no le está diciendo que la cesión de bienes se puede utilizar solo para bienes inmuebles o para bienes muebles. Ojo con eso. En la cesión de bienes, su nombre lo dice bienes. Vean, pues por eso les estoy diciendo, compañeros. Lean, pero pregúntense ustedes mismos. Puchica, ¿qué son bienes? ¿Realmente ustedes saben qué son bienes? No me lo digan, pregúntenselo ustedes. ¿Qué es bien? Ya José pues, dio una idea general de lo que son bienes. Pero ustedes, cada uno de ustedes personalmente, pregúntense ustedes qué es bien. Imagínense, si ustedes no tienen una idea de bien, entonces nos va a costar comprender más adelante todos los demás, las demás instituciones. Ya no vamos a saber, nos va a costar interpretar qué es una usucapión, que es un bien mostrenco, pero por aquí algunos ya me lo comentaron muy claramente, pero por ahí pueden haber dudas. Entonces, primero tenemos que saber qué es un bien.
Y posterior a eso, de acuerdo ya al Código Civil, qué clases de bienes. Ya Vivi muy atinadamente dijo que son muebles e inmuebles. La cesión de bienes, compañeros, no se refiere solo a inmuebles o solo a muebles. Si ustedes van al artículo, dice cesión de bienes, ¿ya? Entonces dice que es una forma especial de pagar consistente en un derecho que se le otorga al deudor de varias obligaciones que no puede cumplir y que son de plazo vencido o a punto de vencer, para ceder sus bienes a sus acreedores. Pero no está diciendo que si son bienes muebles o inmuebles, está diciendo bienes en general. Pueden ser muebles o inmuebles, compañeros. Por favor, que se les quede esto, compañeros, que la cesión de bienes pueden ser de ambos, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Voy a abrir mi Código Civil. Vamos a ver qué se lee en el artículo 1416. El deudor puede hacer cesión de bienes. Compañeros, ojo, aquí establece, el deudor puede hacer cesión de bienes a sus acreedores. ¿Sí? No está hablando de inmuebles o muebles. Ojo con eso. Quiere decir que la cesión de bienes pueden ser inmuebles o muebles, ¿ya? Porque habla de una empresa, puede darle su negocio para que lo administre, puede darle un bien. Cuando dice que le puede dar bien al acreedor para que lo administre, se entiende que hay una empresa, un negocio, o incluso puede haber un terreno y que tiene producción de piña, de café, y lo administra esa persona. La otra oportunidad que le está dando es que venda ese bien, ya sea la empresa es mueble o un terreno. Entonces, son las dos cosas, compañeros. Por favor, la cesión de bienes no es para un bien inmueble o para bien mueble, es para las dos cuestiones. El asunto son sus bienes. Por ejemplo, si usted tiene una casa y tiene un vehículo, los dos son bienes suyos, son sus bienes. Está hablando en general, solo que tiene un bien inmueble y un bien mueble, porque tiene un vehículo, tiene una camioneta, un pick-up, y tiene una casa. Entonces, su casa, cuando le dicen a usted sus bienes, se está refiriendo a todo lo que tiene. Los que se mueven, los que se pueden trasladar como vehículos y los que no se pueden trasladar. Entonces, la cesión de bienes se refiere a sus bienes en general, compañeros. Entonces, no es para vender, para ceder solo un bien mueble o un mueble, no, con bienes. Incluye todo, muebles e inmuebles, por favor. Entonces, compañeros, eso es en cuanto a la cesión de bienes. Fíjense que si ustedes le ponen atención al tema que estamos desarrollando, por eso es muy bien estar al tanto de todo, porque después dice, y fíjense que a veces es fácil, a veces el examen viene fácil, pero como no le hemos tomado el hilo al asunto, entonces ahí empieza uno a decir, bueno, y aquí está, o está seguro que respondió bien. Pero si se dan cuenta, el tema que estamos tocando en este momento, que empezamos hace como 3 clases, es el cumplimiento de las obligaciones. Entonces esto se está refiriendo más al deudor, de cómo el deudor va a cumplir con sus obligaciones. Y en este caso, pues tenemos el pago por consignación, que ya expliqué que es cuando no quiere recibir el pago el acreedor, pero el deudor sí quiere cumplir. Entonces vamos ante un juez y pagamos por medio de juez. Es una cuestión del deudor. Cesión de bienes, porque ya el deudor se dio cuenta que existe riesgo de incumplimiento de su obligación, entonces él es el interesado y él negocia para ceder sus bienes, ya sea para que lo administren o para que los vendan, ¿ya? Entonces, y la subrogación, por aquí Emerson, aquí va a empezar a hacer la diferencia. ¿Y por qué es que no hemos tocado cesión de derechos aquí? Ahorita vamos. Por lo que dijo Jorge Luis y por lo que dijo Astrid. Entonces, pónganle atención, compañeros, los que están conectados y realmente están poniendo atención, esta clase es sumamente importante por lo que preguntó Emerson y por lo que acaba de aclarar Jorge Luis Brand y Astrid. Entonces, compañeros, esto es interesante. Si los que están presentes el día de hoy le ponen coco, ya la hicieron.
como se dice en el buen chapín. Compañeros, ¿cómo ha cambiado todo, verdad? Antes los candidatos a algún puesto de elección popular, más no, tal vez no alcalde, no, estoy hablando de presidentes, diputados, eran un poco más, ¿cómo sería la palabra? Cultos para dirigirse al pueblo. También los catedráticos, yo he visto que ya como que ha cambiado el léxico de algunos catedráticos, pero bueno, creo que es parte de la actualidad de la época, ¿va, compañeros? Entonces, imagínense que Mechito lo esté maltratando a uno, eso es un insulto para mí, ¿verdad? Yo sí no permitiría que me traten de como lo trata este personaje. Bueno, pero ahí están todos riéndose, ¿va, compañeros? Entonces, aquí, con esto, compañeros, hay que poner atención a qué estamos hablando acerca de las formas de cumplimiento de las obligaciones. Entonces, nos estamos inclinando más al deudor. Por eso se llama pago, ¿ya? Es lo primero, el pago. Y de ahí las formas especiales de pago, que ya las hablé. Y la subrogación, ¿por qué está dentro de las formas especiales de pago? Por aquí Emerson va a empezar a tener la claridad en cuanto a las dos cuestiones. Porque en la subrogación, un tercero, y no hay necesidad que sea acreedor también, un tercero puede pagarle al acreedor. Ojo, ojo, lo que se está diciendo. Un tercero le va a ir a pagar al acreedor lo que el deudor debe. ¿Ya? Entonces es una forma de cumplimiento de las obligaciones. Las formas del cumplimiento de las obligaciones tenemos el pago en el primer lugar, el pago. Y después las formas especiales de pago y todo se inclina al deudor. Y por eso la subrogación está dentro de estas formas especiales de pago. ¿Por qué? Porque otra persona paga en vez del deudor. Por eso aquí es subrogación. Porque va del lado del deudor. Anoten eso, por favor, Emerson, y los demás que están atentos a este tema. Y más adelante, si vamos a seguir desarrollando, nos vamos a encontrar a la subrogación otra vez en otra institución del cumplimiento de las obligaciones. Entonces, Emerson ya logró despejar esa inquietud, esa duda. ¿Por qué? Primero que estamos viendo el cumplimiento de las obligaciones. Y el cumplimiento de las obligaciones, en esencia o por excelencia, es el pago. ¿Ya? ¿Y quién paga? El deudor. Pero por las formas de negociación, hay formas especiales de pago. Y dentro de eso la subrogación. ¿Por qué? Porque una persona podría decir como que él fuera deudora, se siente como deudora por otro y paga esa deuda que tiene el deudor. Entonces, en el momento de estar pagando es un deudor. Ojo por dónde vamos. Que posteriormente se convierte en acreedor, pero esos son otros centavitos más. De primero fue deudor porque él fue a pagar en vez de un deudor. Miren por dónde vamos, pues por el lado del deudor. Estamos hablando del cumplimiento de las obligaciones. Entonces nos vamos a saltar un poco los temas para que despejar la duda de la cesión de derechos. Milton escribe en qué caso se da la subrogación. Eso ya vimos como 15 o 20 ejemplos, compañero. Yo ahorita estoy regresando a la subrogación porque preguntaba a Emerson desde la clase anterior sobre la cesión de derechos y la cesión de bienes, pero ya despejada la duda, ahora él considera de que hay una no considera. Lo que queremos despejar es cuál es la diferencia entre la subrogación y la cesión de derechos. Pero con esta explicación, entonces ya los ejemplos de subrogación ya los dimos, compañero, en 2 clases anteriores. Entonces nos venimos para la subrogación, ya nos dimos cuenta que es una forma especial de pago. ¿Por qué? Porque este que pagó empieza siendo deudor. ¿Por qué? Porque va a pagar igual que el deudor. Ojo, compañero, lo que estoy tratando de ver de que los que no han entendido claramente logren
captar lo que estoy diciendo. Entonces, está el deudor y el acreedor, pero si viene un tercero y paga, está pagando por un deudor, está pagando, pues está cumpliendo con una obligación, no es de él, es de otro. Por eso es subrogación. Bueno, y vamos a encontrar, compañeros, Emerson y los demás, vamos a encontrar más adelante que también la subrogación se utiliza en otra forma. Por eso, pilas, compañeros. Pongan atención, está fácil, pero hay que entenderle. Y muchos más, ahí sí que en el buen Chapín se están rayando por la consulta de Emerson, porque por eso estoy volviendo a hablar de la subrogación. Si no, nos vamos. ¿Ya vieron que es bueno, compañeros? Y les apuesto que muchos no habían entendido la subrogación y con lo que hablamos hoy, no habían entendido la cesión de bienes. Y yo creo que hoy lo captaron. Entonces, la cesión de bienes, ya dijimos, ¿verdad? Entra todo. Bueno, entonces, compañeros, nos vamos a saltar un poquito los temas, nos vamos a saltar el incumplimiento. Oigan, ¿qué estoy diciendo? El incumplimiento de las obligaciones. Y nos vamos a pasar a un temita que se llama las formas de transmisión. Ojo, formas de transmisión de las obligaciones. ¿Ya? Y dentro de la forma de la transmisión de las obligaciones, tenemos la cesión de derechos, que es la inquietud que tenía ya Emerson, que el equipo, que cuando va a hablar de eso, ¿verdad? Pero lo que pasa es que de acuerdo al orden del Código Civil, compañeros, y el tema a desarrollar, teníamos que pasar por por otra parte del contenido y después llegar a esto. Pero lo vamos a unir, es lo bueno que podemos hacerlo. Entonces, si se dan cuenta, los que están atentos y conectados, en el artículo 1380, el capítulo 6 dice cumplimiento de las obligaciones. Párrafo 1, pago. Y nos pasamos vamos a ver, capítulo 6. Y de ahí nos vamos al capítulo 7. Que es el que tendríamos que ver en este momento. Habla del incumplimiento de las obligaciones. Pero nos vamos a pasar, siempre en el cumplimiento de las obligaciones, nos vamos a pasar al título 3, que habla de la transmisión de las obligaciones. Entonces, compa, a veces es bueno unir todo, o aclaramos bien los puntos, o hacemos un revoltijo, ¿verdad, compañeros? Entonces, nos vamos a pasar hoy, escuchen el título, pues, las formas de transmisión de las obligaciones según el Código Civil. Y dentro de esto tenemos la cesión de derechos. Y aquí viene, tal vez ahí es la confusión de Emerson, y aquí volvemos a tocar el tema otra vez de la subrogación. ¿Ah? Y el artículo 1400, y la transmisión de deudas. ¿Estamos, compañeros? Formas de transmisión de las obligaciones. Entonces aquí, ¿por qué la subrogación está también incluida dentro de las formas específicas de pago? Aquí es donde, compañeros, quiero que capten y abran su mente. Es porque en la subrogación también es en una forma especial de pago, porque se está pagando una deuda, así de simple. Por eso está en la forma en una forma especial de pago, porque se está pagando. Y de ahí nos pasamos al tema
de la transmisión de las obligaciones. Y aquí sí es en donde está ya debidamente ubicada la subrogación, cesión de derechos y transmisión de deudas. Entonces dice que las formas de transmisión de las obligaciones es el acto jurídico por el cual una persona que es titular, escuchen, aquí viene el cambio, que es titular de un crédito, que es el acreedor, cede el crédito o la deuda a otra persona que la adquiere en la misma calidad mediante convenio voluntario. ¿Qué quiere decir, compañeros? Que su nombre lo dice. Por favor, y sigo repitiendo, lo que hemos visto anteriormente es la forma de pagar, es lo que le corresponde al deudor. ¿Y por qué también se menciona la subrogación en una forma especial de pago? Porque vino un tercero y pagó. Entonces es una forma especial de pago, que después pasan otro montón de cositas, que es lo que vamos a ver aquí, que ya se los expliqué anteriormente. El truco, aquí es así, el truco, compañeros, es que aquí se están cediendo derechos. Entonces, para que cambien de chip, formas especiales de pago, deudor. Y transmisión, en la transmisión de las obligaciones está la cesión de derechos. Derechos, estoy cediendo mis derechos. Yo tengo derechos sobre un terreno de otra persona porque soy el acreedor. Yo puedo ceder ese derecho. Esa es la gran diferencia, compañeros. Cesión de bienes es porque estoy cediendo bienes porque yo ya no puedo pagar una deuda, el pago. Pero aquí dice cesión de derechos. Estoy cediendo algo al que tengo derecho. En cambio, en el pago, la cesión de bienes, estoy cediendo algo porque ya no puedo pagar. ¿Entienden? Es para pagar. En cambio, aquí la cesión de derechos, yo tengo un derecho, pero ya no lo quiero y me estoy desapoderando. Prácticamente lo estoy vendiendo, podría decir, ese derecho que yo tengo. Por ahí vamos, compañero. Entonces, la cesión de derechos le corresponde al acreedor. Ojo, la cesión de bienes al deudor. Una forma de pagar especial. Y aquí es cesión de derechos. Por ahí vamos a ir, Vivi. Solo vamos a terminar de explicar bien los temas y ahí ponemos ejemplos, claro que sí. Entonces, la transmisión de las obligaciones dice que es un acto, repito, esto estoy repitiendo, es un acto jurídico en el cual una persona que es el titular de un crédito, el acreedor, por supuesto, cede el crédito del obligado, ¿verdad? O del deudor a otra persona que la adquiere en la misma calidad mediante convenio voluntario. Cesión, ahora sí ya viene cesión de derechos, llamada también cesión de créditos. Oigan eso, escuchen. ¿Sí, Emerson? Lick, es convenio voluntario porque acreedor y deudor están de acuerdo en que se va a ceder los derechos del acreedor. No. Mediante convenio voluntario, ese convenio voluntario se va a dar a cabo entre el acreedor y el que va a comprar los derechos, el que va a recibir los derechos. Y el tercero, digamos. Exactamente, así es, Emerson. Muy bien. Entonces, compañeros, permítanme que aquí llevo yo un control de algo. A ver. Entonces, compañeros, ese mediante convenio voluntario es con, básicamente con el tercero. Muy bien. Esa es una definición de transmisión de las obligaciones. Ahora vamos a ver cuáles son las formas de transmisión de las obligaciones. Y ahí viene la famosa cesión de derechos. Cesión de derechos, voy a ceder mis derechos. Llamada también cesión de créditos. Y es una forma de transmitir las obligaciones por la cual el titular de un derecho de crédito da a otra persona sin que sea necesaria la autorización del deudor. 1443. El acreedor puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor,
salvo que haya convenio en contrario o que no lo permita la ley o la naturaleza del derecho. En la sesión se observarán las disposiciones relativas al negocio jurídico que le dio origen en lo que no estuvieran modificadas en este capítulo. ¿Ya? Entonces, compañeros, esa es la cesión de derechos. Ese es un derecho del acreedor. Ya no, aquí olvídense un momento del deudor. El deudor es el que paga. Entonces, allá anteriormente hablamos de las formas de pago. Ya no quiero repetir eso, no los voy a confundir. O la mayoría que ha entendido decirle ya estuvo, ya sabemos cuáles son, qué es el pago, qué es el cumplimiento de las obligaciones y cuáles son las formas especiales de pago. Entonces, todo lo anterior corresponde al deudor, la mente pegada al deudor. En eso que hablamos en la explicación del pago, por ejemplo, en cuestión de la subrogación, porque la vamos a ver aquí más adelante, allá pónganlo a nivel de deudor. Ahora nos venimos para la transmisión de las obligaciones, que es ceder los derechos. Aquí ya estamos, pónganse en mente o en chip de acreedor. Entonces, la cesión de derechos que ya dimos ¿a qué se refiere la cesión de derechos? Y que el artículo en el Código Civil es el artículo 1443. ¿Y cuáles son los elementos personales de la cesión de derechos? Tenemos al cedente, titular del crédito, o el acreedor, ¿verdad, compañeros? El cedente, titular del crédito. Cesionario, persona a favor de quien se transmite el derecho, es el adquirente o cesionario. Y cedido es el deudor. ¿Sí, Luz? Este podría ser el caso que le comenté hace como 2 clases, que yo le debo, pongámosle, le debo a mi hermana y estoy pagando por cuotas. Viene mi hermana y compra una propiedad, un tercero, y como parte del pago le cede la deuda y entonces ya no le tengo que pagar a ella, sino que le tengo que pagar a ese tercero. ¿Puede ser ahí? Puede ser ahí, solo que no diga le cede la deuda, porque quien va a ser cedida es usted. Ah, ok. Su hermana cede el derecho. Ah, está bien. Ok, pero sí está bien llena lo que está planteando, es llena los requisitos. Ajá. Usted le debe el ejemplo que usted plantea es que usted le debe a su hermana, es un ejemplo. Bueno, entonces viene su hermana y negocia con un tercero. Y entonces su hermana ya solo le avisa que, mira, ya no me tenés que pagar, me le vas a ir a pagar a fulano de tal. ¿Sí? Entonces su hermana cedió el derecho. Sí. ¿Estamos? Aquí usted como deudora no participó en nada. Si usted pagara o un tercero pagara por usted, entonces nos vamos a formas especiales de pago. Y si un tercero pagara por usted, es una subrogación. Oh, no, nadie paga por mí, solo ya no le tengo que pagar a mi hermana, sino que le tengo que pagar al tercero. Correcto, pero eso a negociación la hizo su hermana. Sí, la hizo ella. Exacto, entonces sí, eso que usted acaba de mencionar cabe dentro de la cesión de derechos. Entonces ya no diga, le va a pasar mi deuda, ella cedió el derecho que tenía sobre usted. Y si usted lo dice de esa manera, ahí sí nos cuadra. Bien. Muy bien, ahí está por el primer ejemplo. Licenciado, perdone. Diga, Vivi. Entonces, tenemos que decir que cesión de bienes pertenece al deudor y cesión de derechos al acreedor. Ahí estamos. Excelente. Esa es sí, así es, compañera. Entonces, pilas, así es. ¿Por qué? Porque si usted va a ver los títulos y si usted mira la cesión y su nombre lo dice, entonces usted tiene que captar eso, interpretar. Cesión de derechos. O sea, usted tiene derechos y los cedo, los vendo. Tal como el ejemplo que acaba de poner Luz Noriega. Entonces, ella va a seguir siendo deudora, pero ella aún no ha terminado de pagar. Por eso ella dice, la hermana vino y le dijo, mira, ya ahí te arreglas con fulano de tal, que es otro, porque yo ya hice otro negocio con él, entonces vos le tenés que pagar a él. Pero entonces Luz, el ejemplo que pone Luz, ella sigue siendo deudora. Y viene ella y le tiene que ir a pagar a un tercero. Pero antes, ¿qué pasó? ¿Quién hizo ese movimiento? Lo hizo la acreedora. Entonces son cesión de derechos porque ella vendió sus derechos. Una pregunta.
Ajá. Si yo como deudora no me parece la otra persona que pusieron como acreedora, ¿qué pasa ahí? Ajá. Ah, bueno, entonces ahí ya viene, y eso ya son otros 5 centavos, dice alguien por ahí, ¿verdad? Ya vamos a llegar a eso, Vivi, ya. Ahí vamos a despejar esas dudas también. Ahí vamos. Pero me llega, ustedes quieren ir a la práctica de una vez, ¿verdad, compañeros? De una vez a procesal civil. Ahí vamos, pero paciencia, paciencia, para poder hacer una buena defensa en procesal civil, entonces tenemos que ir bien leídos, dijo alguien. Y aquí vamos. En la sesión de bienes, perdón, licenciado. Diga. En la sesión de bienes, cuando el deudor dice, bueno, yo ya no puedo pagar, yo pago con esto, si el acreedor no está de acuerdo que le pague con eso, ¿qué se puede hacer? Se va con un juez a decirle, mire, yo no puedo pagar, yo necesito salir de esa deuda y esto es lo que tengo para pagar. ¿Qué hacemos ahí? Exactamente, Vivi. Así es. Si el acreedor no quiere recibir la cesión de bienes, entonces, y el otro se ve imposibilitado a hacerlo, él plantea, si se da cuenta en la cesión de bienes, por ahí va a encontrar usted en el desarrollo del articulado, en donde habla de cesión voluntaria y cesión judicial. Entonces viene el deudor donde no, el otro no quiere recibirlo de forma voluntaria, el deudor puede accionar ante un órgano jurisdiccional para que se realice la cesión de bienes. Y ahí, aunque ya no quiera el acreedor, va a tener que recibir eso o se queda en el aire. Gracias. Ajá, ok, buenísimo. Entonces también aquí vamos a ver esa otra inquietud, Vivi. Solo seguimos con los... en el orden. Entonces, compañeros, los elementos personales de la cesión de derechos, tenemos al cedente, que es el titular del crédito, acreedor. Cesionario, persona a favor de quien se transmite, que es el adquirente. Y cedido, que es el deudor, como el ejemplo que puso Noria, que ella se puso ahí como ejemplo. Entonces aquí, pobre Luz, es la cedida, es la deudora, ella solo le notificaron qué decisión tomó el cedente, que es el acreedor, por eso cedió sus derechos. Fíjense, compañeros, que también para antes de seguir con el articulado, esto es obligación trasladarle esta información a ustedes, que también la doctrina, por supuesto, habla de una cantidad de formas de cesión de derechos, pero para cuestión académica y vamos a hablar solo de 3 clases de cesión de derechos, según la doctrina. Tenemos la cesión de derechos voluntaria, que es acuerdo voluntaria porque hay acuerdo entre las partes, legal por disposición de la ley y judicial por resolución de juez. ¿Ya? De acuerdo al estudio, al contenido que estamos desarrollando, dice de acuerdo a la doctrina. Pero cuando empezamos a desarrollar el Código Civil, también encontramos que dentro del Código Civil, pues se encuentra y está establecida algunas de las que estamos hablando. Entonces, la cesión de derechos, compañeros, que es un derecho del acreedor sobre bienes inmuebles que deben inscribirse en el registro de la propiedad, debe hacerse en escritura pública. Pilas ahí. La cesión de derechos sobre bienes inmuebles que deben inscribirse en el registro de la propiedad debe hacerse en escritura pública. La cesión de derechos surte efectos desde el momento desde que se notifica, o escuchen, por aquí vamos a empezar ya a aclarar la inquietud última de Vivi. La cesión de derechos surte efecto desde el momento desde que se notifica al deudor o desde que éste se muestre sabedor de la cesión. Se entiende que tiene conocimiento cuando paga al cesionario o la contestación de la demanda por si fue judicial. La forma de hacerse la notificación de la cesión al deudor es judicialmente o de forma notarial. ¿Estamos? De forma notarial cuando hay voluntad, voluntario, cuando es voluntario, aquí viene Vivi para esto, cuando es voluntario, entonces el cedente, el acreedor, a través de un notario notificador o una nota le hace saber que ya su crédito ya no tiene que terminar de pagar con él, sino con tercera persona. Ahora se hace judicial cuando no hay acuerdo por parte del deudor. Esto dice que no es necesario cuando el acreedor está facultado sin necesidad de notificación. Lo debe ser el cedente o cesionario.
artículo 1449 del Código Civil. Ojo aquí, compañeros, se recuerdan que dentro de todo lo que hemos hablado sobre las formas especiales de pago y el pago, hablamos acerca de los contratos de adhesión que ya están, que tiene cada agencia bancaria en Guatemala dentro del sistema bancario, tiene sus formas, que son similares o parecidos, pero tienen sus diferencias. Cada institución maneja diferentes formas. Por lo tanto, pero cada quien tiene sus contratos de adhesión. Entonces, al que usted quiera ir, cuando usted llega y dijimos esto de que hay letras pequeñas y todo, por ahí dentro de las cláusulas, en algunos contratos, de una vez dice, en algún texto por ahí del contrato, a veces dice que usted como deudor acepta de manera expresa todas las condiciones establecidas en ese contrato, como por ejemplo, autoriza o le da la facultad al acreedor para que pueda ceder ese derecho que usted le está dando al banco. Entonces, como ya fue pactado, imagínense, aquí vamos a poner un ejemplo ahorita antes de seguir avanzando. Y con esto aquí tal vez vamos a ir metiendo otro ejemplo por lo que preguntaba Vivi. Entonces, si en estos contratos de adhesión, ya hablamos de las agencias bancarias, ahí hay condiciones, y entre las condiciones o derechos y obligaciones hay una que dice que yo como deudor, de forma expresa, me reconozco deudor de fulano de la agencia tal por la cantidad de tanto, con intereses de tanto, si no pago en tantos días generará una mora o una multa de tanto, autorizo al banco para que pueda ceder este derecho. Desde ahí, compañeros, uno como deudor ya no puede pelear nada. Entonces viene el banco le puede ceder ese derecho a otro banco. Y de repente, como decía Vivi, ¿cómo es eso, verdad? De que cedieron mi derecho si yo hice el negocio con este banco, y puede demandar. ¿Qué va a pasar ahí? El banco le va a esa demanda que planteó, le va a interponer una excepción de falta de capacidad o de falta de algo, en virtud de falta del derecho que tiene usted, en virtud que usted autorizó totalmente al banco para vender ese derecho. Entonces, esos contratos, por eso decía una compañera en la clase anterior, con los que nos suplicaba a nosotros como clientes, si nos acercamos a una agencia bancaria para obtener algún crédito, leer qué es lo que dicen esos contratos, porque si ahí yo ya firmé y dentro de esas letritas decía que autorizaba al banco para ceder eso, yo ya no puedo pelear. Puedo demandar, pero esa demanda me la van a decretar sin lugar. ¿Sí, Vivi? Pero eso sucede con los bancos. Ajá. Cuando primeros, segundos y terceros, diría ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo debo a Daniel 100,000 quetzales. Y viene Daniel y habla con usted que ahora ya no va a hacer el negocio con él, sino que con usted, que yo le tengo que pagar a usted. Y si yo no le quiero pagar a usted, ¿qué pasa ahí? Entonces demanda. O sea, ya hablamos es que mire, pues yo hablo del banco porque es lo que más... porque los bancos siempre van a tener una cláusula bien escondida, pero cuando son así personas individuales, ¿qué sucede? También se puede hacer, no hay ningún problema. El asunto es que, como en esto, ojo, se pueden dar, igual que los bancos, se pueden dar las dos opciones. Por supuesto que usted me quiere decir entre los negocios que se hacen entre particulares. Sí, que no tienen esa cláusula como la que tienen los bancos. Correcto, ahí está, perfecto. En los negocios entre particulares, resulta que algunos particulares que se dedican a movimiento de dinero de esta manera, algunos ya le aprendieron y le copian al banco. Y ya le dicen a su notario de confianza, mire, quiero que les estipule esto, que me da la libertad de yo vender ese derecho. Y sucede, pero es muy poco. Vamos a la gran mayoría que dice Vivi, en donde
en donde la mayoría de personas entre particulares no le pone esa cláusula de ceder el derecho, pero tampoco dice que ni le da la libertad ni no. Entonces, como nos vamos al artículo, ¿qué? 5 de la Constitución, o 4, ustedes me corrigen o me ayudan, ¿cuál es? En donde dice que uno puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Entonces, ¿qué pasa? Aunque no esté la condición que usted ya le firmó, lo que dice Vivi, un tercero, ese tercero puede vender su derecho. Y entonces, como dice Vivi, ¿qué hago? Ni modo que si yo le debía a fulano, ahora le tengo que pagar al licenciado Byron, ¿y por qué, verdad? Entonces ahí entra Vivi y ya plantea su demanda ante un juzgado a oponerse a que usted no le quiere pagar al otro, sino que usted le quiere seguir pagando al primer con el que usted hizo el negocio. ¿Ya? Y entonces, compañeros, ahí viene lo que estamos desarrollando ahorita, pero tranquila, Vivi. Vivi está emocionada con el tema de la cesión de derechos. Ya vamos con eso. Estamos hablando ahorita de la cesión voluntaria, que por eso se puede hacer en escritura pública, que se debe de notificar al deudor de forma notarial porque hay acuerdo, y judicial porque aquí es donde se está acercando a la inquietud de Vivi. ¿Seguimos, compañeros? Ya vamos a llegar. Dice que esto no es necesario cuando el acreedor está facultado. Bueno, aquí esto ya lo platicamos. Entonces, esta sesión, que la primera, correcto, José David, así es, eso es lo que pasa, y por eso es de que lo primero que se plantea aquí como ejemplo es con los bancos, que es lo más claro, en donde lo que acaba usted de escribir, la consolidación de las deudas. El artículo 1448, compañeros, y aquí es donde está también la inquietud de Vivi, artículo 1448, la cesión no produce efecto contra el deudor ni contra tercero, sino desde que se notifica al deudor o desde que éste se muestra sabedor de ella. Se entiende que el deudor tiene conocimiento de la cesión cuando ejecuta un hecho que lo supone como un principio de pago al cesionario, o la contestación de la demanda. Aquí está Vivi. Ojo, Vivi, para todos, compañeros, porque cada inquietud de ustedes nos aclara dudas a muchos. Entonces, algunos compañeros estaban ahí que tenían dudas. Eso siempre pasa, ¿verdad, compañeros? Tanto aquí en forma, con estas plataformas o de forma presencial. Entonces, a algunos a veces les da cosita preguntar. Y de repente aparece alguien, compañero, y dice, miren, y dice uno, pues chicas, era lo que yo quería saber, y lo preguntó. Entonces, gracias a los compañeros que preguntan. Y con la inquietud también de Vivi, con lo que ya está consultando, aclaran la duda a un montón de personas. Y para eso tenemos el artículo 1448. La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra tercero, sino desde que se notifica al deudor o desde que éste se muestra sabedor de ella. Y se entiende que el deudor tiene conocimiento de la cesión cuando ejecuta un hecho que lo supone. En este caso voluntario, viene Vivi y se da cuenta que ya ella era deudora de X persona y se lo vendieron al licenciado Byron González. Bueno, entonces tengo que seguir pagando y me paga. Ahí no hay ningún problema desde ese acto que ella hizo. Pero vamos a la otra situación que dice Vivi. Ella no está de acuerdo en seguirle pagando a una tercera persona. Entonces, aquí están las últimas dos líneas del artículo 1448. Se entiende que el deudor tiene conocimiento de la cesión cuando ejecuta un hecho que lo supone, cuando paga a la otra persona, como un principio de pago al cesionario. Ojo, o la contestación de la demanda promovida por el deudor. Entonces, Vivi, aquí está la cuestión. Si usted no está de acuerdo en pagarle a esa tercera persona, usted presenta su demanda. Y es el juez el que va a resolver, en definitiva, si se anula la cesión de derechos o es válida. ¿Ya? Gracias.
¿Ok? Y gracias también, Vivi, por la consulta, porque es muy buena inquietud. Como lo dije anterior, entonces con esto muchos van a decir, bueno. Es muy raro que se dé entre particulares, pero se da. Entonces lo que pregunta Vivi es magnífico. Y el artículo 1449 establece que la cesión deberá hacerla el cedente o el cesionario, ya sea judicialmente o por medio de notario. Esta diligencia dice que no es necesaria cuando el acreedor está facultado. Aquí es lo que hablamos de los bancos, compañeros. Y que yo firmé ese contrato y ahí ya decía que le daba la libertad. Entonces dice que esta diligencia no es necesaria cuando el acreedor está facultado por el deudor para ceder el crédito sin notificación. Tampoco es necesaria en los documentos endosables. Ojo con esto. Para también, o para volver a, ¿para qué? Tener una mejor idea de lo que consultó Vivi, esto se da mucho en los contratos mercantiles. ¿Ya? Fíjense, compañeros, que ustedes creo que todavía no llevan derecho mercantil o ya, pero si ya me van a comprender y si no van a entrar ya cuando entren a derecho mercantil se recordarán. En el Código de Comercio, derecho mercantil, hay una figura que se llama letras de cambio. Y la letra de cambio es un título mercantil que posee un valor, es un bien mueble porque se puede mover. Bueno, el asunto que estas letras de cambios pueden ser cedibles, pueden ser endosables y pueden empezar a circular en el mercado. ¿Ya? Y estas son, tanto estas, se me ocurre decir esto porque hay otros documentos más mercantiles, estos pueden ser cedidos, ¿ya? Sin tanto requerimientos y tanto requisito, por ser el Código de Comercio un poco más libre que el Código Civil. Entonces eso sí se maneja más en el tráfico mercantil entre particulares. Por eso este 1449 establece que el crédito dice sin su notificación, tampoco es necesario en los documentos endosables, ¿ya? Que puedan endosarse, ahí no hay necesidad de notificarle al deudor. Pero esto se refiere a documentos mercantiles. Y vean el artículo, los que tienen su código, el artículo 1451, el que cede un crédito u otro derecho, solo responde de su legitimidad. Y existencia al tiempo de la cesión, salvo que se haya comprometido expresamente con el cesionario a garantizar la solvencia del deudor o que se trate de documentos endosables. Vean eso, compañeros, interesante ese 1451. ¿Por qué razón? Porque establece que el que cede responde solo de su legitimidad y existencia al tiempo de la cesión. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? De que el que cedió, o tomamos el caso que planteó Vivi, X persona era acreedora y me cedió un derecho. Ese que me cedió a mí es responsable conmigo de la legitimidad, de que ese documento fue firmado verdaderamente por Vivi con el acreedor. Debe ser original. Entonces, ese cedente que me cedió ese crédito, ese derecho, responde a mi persona de la legitimidad de ese documento. Hasta ahí llega su responsabilidad, salvo que se haya comprometido expresamente con el cesionario, o sea, conmigo, a garantizar la solvencia del deudor, o que se trate de documentos endosables. Entonces, aquí hay una cuestión, o se compromete solo a las legitimidades de que ese documento efectivamente lo firmó Vivi, es verdadero, salvo que en el documento también esa cesión se ha comprometido conmigo a la solvencia de Vivi. Entonces, en ese caso ya es una extra que también el cedente se puede comprometer. Y entonces, ¿a qué le puedo exigir yo? Él me garantizó la solvencia del deudor. Licenciado, como quien dice que una letra de cambio también es una sucesión de derechos. Cesión de derechos. La letra de cambio es un documento mercantil en donde uno se compromete
es un documento que garantiza un negocio. Entonces, yo le firmo una letra de cambio a Vivi. Entonces, y ahí se pone la fecha de pago. Mire, ese es un término, ese es un documento, como es mercantil, es así bien simple. Imagínense un cheque, pero esta es una letra de cambio. Venimos, hacemos letra de cambio, fulano de tal, yo fulano de tal, le firmo una letra de cambio a fulano de tal por la cantidad de tanto. Entonces viene Vivi, tiene ese documento donde yo le firmé una letra de cambio por 100,000 quetzales. Y ella me da los 100,000 quetzales, ella tiene ese documento. Y en mercantil es más libre, sin necesidad de avisarme, viene ella y cede, y por eso se llama letra de cambio. Y de ahí se le pasa esa letra de cambio, se la endosa a otra persona. Y se la puede endosar a otra y ese puede circular. Al final yo al final puedo terminar pagándole al número 5º poseedor de la letra de cambio. Eso, compañeros, y Vivi, buena pregunta, pero eso miren, cuando entren a mercantil se acordarán de eso. Ahí ya los van a ver puramente como títulos de crédito, ¿ya? Como documentos valores en títulos mercantiles, ¿ya? Y el tráfico de estos negocios mercantiles. Aquí lo estamos viendo porque el Código Civil habla de documentos endosables. Entonces, la letra de cambio es un documento mercantil endosable. Vino, como les dije, yo le firmo una letra de cambio a Vivi, Vivi me da el dinero, ella se queda con la letra de cambio. Y ese documento viene ella y se lo puede dar a un combate. Imagínense, habemos 85 personas conectadas aquí, yo le doy a Vivi, le firmo a Vivi, Vivi le puede pasar a Emerson la letra de cambio y así va corriendo, va traficando. Ojo, el tráfico es el movimiento, compañeros, tráfico mercantil, ¿verdad? No tráfico de drogas, por favor. O tráfico de menores de edad, o tráfico de órganos, porque lo está moviendo para un lado. Entonces aquí estamos hablando de tráfico mercantil, ojo. Entonces, y puede pasar con Luz, con Astrid, para todos lados puede circular esa letra de cambio. Al final, como hay fechas, está la fecha a pagar. Al último que le quede y ya va a llegarse la fecha, se va a aparecer conmigo, mire, paguen, mire, yo tengo esta letra de cambio y me la tiene que pagar. Y yo no puedo alegar mayor cosa porque así es el derecho mercantil. Correcto, también José, entonces yo termino pagándole la letra de cambio a quien me la presente y ahí va a aparecer el endoso, lo primerito que yo le firmé a Vivi, pero ahí vino Vivi, se la endosó a fulano, está el endoso, la firma y todo eso, y hasta que al final aparece el que se presentó conmigo también ahí, que la tiene, y le tengo que pagar, yo le tengo que pagar entonces a esa otra persona. Entonces, el asunto, Vivi, por su pregunta, usted dijo, la explicación es esta. La letra de cambio es un documento mercantil, pero que puede ser cedible. Pues, el que tenga el derecho en la letra de cambio puede ceder ese derecho. Gracias, Lick. ¿Ok? Entonces, compañeros, todo salió porque Emerson estaba ahí mero inquieto con la cesión de derechos y la cesión de bienes y qué pasaba, ¿verdad? Y la subrogación. Entonces, compañeros, en cuanto a la transmisión de las obligaciones, que es el tema que estamos hablando, ya vieron que la sesión de derechos se puso interesante con las consultas, las inquietudes de ustedes, buenísimo. Entonces, nos pasamos a la transmisión de las obligaciones y tenemos la subrogación, pero la subrogación ya la explicamos en la forma especial de pago. Solo que aquí, compañeros, vean pues, Luz creo que hizo esa mención. Yo les dije que pensaran ustedes para que no se confundan, que cuando hablamos de formas de pago, la subrogación es una forma de pago, especial de pago. ¿Por qué razón? Porque yo pagué una deuda. Allá pensamos como relacionémoslo al deudor. Ahora nos venimos aquí a la transmisión de las obligaciones. Entonces, la subrogación habla que dice con anterioridad, se comenta entonces que la subrogación es una forma de pago, lo que les estaba comentando. Y entonces esta figura está estudiada como una forma de pago por subrogación, pero también puede ser ubicada como una modalidad de la transmisión de las obligaciones. ¿Ya?
Entonces ahora, como les dije, aquí manda el Código Civil. Y el Código Civil, compañeros, adopta el criterio de que la subrogación es una forma de transmisión de las obligaciones, porque ahí es donde está ubicado. Y hay varios criterios. Entonces, tenemos los que afirman que es un caso de transmisión del crédito, en donde identifican a la subrogación como la cesión del mismo. O bien sostienen que el pago hecho por el tercero no es un verdadero pago supuesto. Entonces hay varios criterios, compañeros, pero yo no los quiero confundir con esto, sino yo sí quiero, gracias, porque he oído. Entonces yo quiero que ustedes que les quede claro que la subrogación la podemos utilizar como una forma especial de pago cuando se convierte en deudor. Pero en cuanto al Código Civil, sí está establecido en él, está establecido como una transmisión de las obligaciones. ¿Y por qué razón? Porque en este momento el acreedor, aquí pensemos también en el acreedor, que el acreedor a la hora de desapoderarse, en el pago pues, especial en la forma especial de pago, como que el deudor cumple a través de un tercero. Aquí podríamos decir que el acreedor, porque es esta parte de la transmisión de las obligaciones, el acreedor traslada ese derecho a otra persona, pero aquí sí la tercera persona recibe el crédito, pero no termina de pagar. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces el deudor sigue siendo deudor y una tercera persona que se convierte en acreedor. Entonces miremoslo desde este ángulo, compañeros. Y por ejemplo, dice que la subrogación voluntaria se refiere a la forma de transmitir las obligaciones en la cual el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y obligaciones. Y en este caso, no habrá subrogación en el caso del cumplimiento de la prestación. Bueno, esto es aparte, pero el asunto, compañeros, es que es un tercero que paga porque el acreedor está cediendo su derecho. Entonces, aquí está un poquito, para que ustedes digan, no entendí nada, ¿verdad? En el pago, en la forma especial de pago, la subrogación, pagó el deudor y ya estuvo. Pagó el deudor a través de un tercero. De este lado, ustedes en su chip tienen que moverse para el acreedor. Yo como acreedor cedí ese derecho, se lo pasé a otra persona y este otro se puso en el lugar del acreedor, ya sea total o de forma parcial, porque el deudor puede hacer que no haya pagado todo y sigue pagando, pero ya le va a pagar a una tercera persona. Entonces, compañeros, de acuerdo al Código Civil, la subrogación es una forma de transmisión de las obligaciones. Y por eso tenemos, y eso está fundamentado como en la transmisión de las obligaciones. En la subrogación solo se hace un ejemplo que también es una forma especial de pago. ¿Sí, Emerson? O sea que hablando, digamos, de la subrogación como una forma de transmisión de las obligaciones, pues con lo que se acaba de explicar prácticamente sería lo mismo, es una cesión de derechos.
O sea, no, lo del artículo 1453 es prácticamente lo mismo que está en el 1443. En el 1443 habla de la cesión de derechos y en el 1453 de la subrogación. Yo lo que le entiendo es como que la subrogación no importa, digamos, como transmisión de las obligaciones, no importa si el deudor está de acuerdo o no. Perdón, en la cesión de derechos no importa si está de acuerdo o no. Ajá. Mientras que en la subrogación, el deudor sí debería de estar sabido que se va a transmitir ese derecho. No sé si estoy... No, vea pues, pero hay diferencia, compañeros. Vean pues. Ahora, mire, ya sé, me voy a olvidar un poco del pago. Olvidémonos del pago. Vengámonos, imagínense, compañeros, alguien me está pidiendo conectarse ahorita a las 20:26. ¿Lo admito o no lo admito? Yo creo que sí, porque tal vez fue uno de los que se desconectó por una falla en su red. Podría ser, ¿verdad? No pierde nada, Lick. No. Excelente, Vivi. Bueno, ahí vamos. Vean, pues, olvidémonos de las formas de pago. Entonces, aquí para no confundir, para tratar de aclarar esto. Y no tengan pena, la otra clase vamos a seguir con esto. Ya no voy a hablar de las formas de pago, sino nos vamos a ir de una vez a la transmisión de las obligaciones. Pero sí quería hacer esa aclaración. Entonces, vean, pues, en la cesión de derechos, el acreedor puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor. Miren, es que ya sé por dónde está la confusión con ustedes. El asunto es que yo los mandé, voy a tener que hablar del pago, allá los hablé, les mandé que pensaran como deudores, como quien dice que aquí no. Ojo, entonces aquí ahí está el fallo, y es mío, por lo que dije. El acreedor puede ceder sus derechos. Aquí el acreedor tiene el derecho y lo cede, se lo da a un tercero. ¿Estamos? Y la subrogación, hay más interés del tercero en pagar esa deuda. ¿Ok? Miren pues, no, escuchen, la cesión de derechos, el acreedor anda viendo. Aquí estamos, tal vez así. El acreedor, y con eso terminamos, compañeros, pues estuvo bonito el tema, hoy me gustó, interesante, porque lo ponen ustedes a pensar y a relacionar todo con el código. Y el tema, la cesión de derechos, el acreedor anda con el documento. En la cesión de derechos, y aquí tengo su listado, compañeros, aquí estamos ya casi terminando de calificar trabajos y todo. Entonces, el acreedor, ojo, aquí está la diferencia, Emerson, Vivi, todo para todos los compañeros, y los felicito y les agradezco a los que han estado participando. Esto aclara, miren, a veces a uno se le escapan ejemplos, algunas cuestiones que deben darse, y ustedes ayudan a que, escuchen, es buenísimo, hay que explicarlo. Bueno, yo soy acreedor. Ando con mi documento que me acredita que fulano de tal es mi deudor, y yo ando con vendiéndolo. Yo quiero vender esto. Eso es cesión de derechos. Yo voy con alguien, voy con Vivi. Miren, tengo este derecho en donde le digo a Vivi, en donde vamos a poner a Emerson de deudor, en donde fíjese que Emerson me debe 100,000 quetzales, y aquí tengo el documento. ¿Ya? Pero para que él termine de pagar, faltan 7 meses. Vivi, deme 70,000 quetzales y yo le entrego esto. ¿Ya? Porque me surgió una emergencia, yo necesito ahorita 70,000 quetzales, porque Vivi, si se va a meter a este negocio, no va a ser así porque va a ser una causa de buena voluntad. Estamos hablando no porque tampoco sea mala persona, no, porque estamos hablando de negocios, compañeros. Entonces ella va a querer ganar algo. Entonces, como me surge una necesidad, yo le vendo, le cedo. Dice cesión de derechos, pero es porque prácticamente le estoy vendiendo este derecho. Y le digo a Vivi, mire, tenga, cómpreme esto, deme 75,000 ahorita. ¿Ya? Imagínense que el otro no me ha pagado algo, y llegamos a un acuerdo. Ella se queda con este crédito. Y entonces Emerson le va a tener que seguir pagando a ella. Ella el negocio, ¿ella dónde va a ganar? Va a ganar conmigo.
solo que va a ser más despacio. ¿Ya me entendieron? Esa es una forma de... Cuando hablo de 75,000 es porque la verdad el crédito fue por 50,000, pero más intereses. Ya voy a ganar 25,000 quetzales e iba a ganar hasta 175,000 más si esperaba el cumplimiento total del crédito. Pero como tengo una necesidad, habían 50,000, ya recuperé mis 50,000 que invertí por habérselos dado a Emerson, y aparte de eso, ya si Vivi me da 75,000, yo ya me gané 25. ¿Ya? Y Vivi va a seguir con el crédito porque ella le va a sacar 75,000, 100,000, 125,000 hasta donde llegue el acuerdo. También va a ganar, solo que de una manera más despacio. Entonces, cesión de derechos, yo ando vendiendo mi derecho, contrario a subrogación. Yo soy el acreedor y viene Vivi y sigamos con los mismos elementos personales. Emerson sigue siendo el deudor y yo el acreedor. En la cesión de derechos yo le ofrecí el derecho a Vivi. Cesión de derechos, olvidemos la cesión, vamos a subrogación. Es Vivi la que sabe que Emerson tiene una deuda conmigo y entonces Vivi viene aquí conmigo y ella es la que me propone pagar la deuda de Emerson. Esa es la diferencia, compañeros. Licenciado, ya en la subrogación, ¿qué gana el tercero? Es que todos van aquí, miren, ojo, tanto en la cesión de derechos como en la subrogación, todos van a ganar, menos el deudor. Así de sencillo. ¿Qué va a ganar? Por supuesto, los acuerdos a que lleguen. A usted, por ejemplo, usted tiene en este caso de la subrogación, para que usted venga a ofrecerme pagar la deuda de Emerson, algún interés ha de tener. ¿Cuál es? Ese sí ya no lo sé yo. Correcto. Por eso les dije así, aquí no es de buena voluntad. Hablen bien, puede haber alguien que sí quiera ayudar a alguien, pero la realidad, la pregunta que hace Vivi, es posible, ojo, es posible que la deuda que tenga Emerson conmigo me la está garantizando con un terreno ubicado en algún lugar en donde Vivi le interesa por el tipo de negocio que ella tiene. Entonces, le interesa ese lugar. Entonces, y a lo mejor ya se dio cuenta que Emerson está un poco apretado económicamente. Entonces viene ella y me paga. O me propone, imagínense, para aterrizar en el tema, yo le acepto y hacemos el negocio. Ella me paga. Y entonces ella ya se queda con Emerson. Emerson le empieza a pagar, pero entonces ya vino Vivi, porque es la interesada, por algo me subrogó, me hace un lado y ya se queda ella con Emerson. Entonces allá viene su aptitud de negocio y empieza a proponerle al otro que le venda ese terreno. Ya me hizo a un lado a mí. Era lo interesante, era lo que a ella le interesa. Ella me dice, ¿y yo qué gano? ¿Qué gana? Lo que ganaba que entró a subrogar es eso. Tenía interés en eso. Y podemos llegar un poco más lejos, donde hay maldad, podría decirse. Puede ser que ya se dio cuenta esta persona que el otro no va a poder pagar. Y entonces, que me subrogó va a ejecutar al otro para quitarle la propiedad. ¿Estamos, compañeros? ¿Hoy sí? Sí, licenciado, gracias. Excelente. Sí, Entonces termino con esto, repito otra vez. Cesión de derechos. El acreedor, yo ando ofreciendo, es la cuestión, este crédito, yo lo quiero vender, cesionar, quiero dinero. Por el contrario, la subrogación, alguien viene a proponerle al acreedor pagar la deuda. Esa es la diferencia, compañero. Entonces, Emerson, sí hay diferencia, esa es. Muchas gracias, Lick. Estamos, compañeros, excelente, buen tema y seguimos con esto de plano ahorita a los que ya le pusieron interés. Gracias, Vivi, buenas inquietudes. Vamos a ver. Sí. ¿Cuál es su otro apellido, Vivi? Al cuadrado, Hernández. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, compañeros, buena noche. Fue bonito el tema y seguimos avanzando. Fíjense que no me dio la respuesta, Manuel.
Me quedé, hoy era y mire, usted era el primero que tenía que activar hoy y decirme tal cosa. Bueno, y yo también quedé ¿de qué hablamos? Manuel, por favor, se me olvidó, pero sí lo voy a anotar que yo lo dije. ¿Cuál fue la pregunta? Era sobre el principio que hacía que el derecho penal fuera como que la última ratio. Ah, ok. Hoy mismo lo investigo y entonces hablamos. Porque ahora ya son 10 puntos. ¿Cómo? Porque ahora ya son 10 puntos. Y me gusta su seguridad, así me gusta, la seguridad. Entonces, compañeros, terminamos. Hay un compañero que acaba de preguntar, notas de plano se acaba de conectar, porque yo mencioné que estamos calificando trabajos y exámenes. Entonces creo que hay sentido común, ¿verdad? Vean, compañeros, termino, los estoy aburriendo, creo, sentido común. En coordinación con otro abogado, le pregunto, mire, Lick, por unas cuestiones que estamos viendo, hay cuestiones de política, le pregunto, nos conectó otro abogado, entonces yo le pregunto, Lick, disculpe, nos podemos reunir tal día. Magnífico, me escribe, ¿a qué hora? Escuchen, pues, el abogado, ¿a qué hora? O sea, esa forma está dando como la libertad que él dispone de algún momento, entonces vengo yo y le escribo que si yo tener una audiencia temprano, le pongo si a las 11. No puedo a esa hora, licenciado, porque trabajo, salgo a las 4. Entonces, ¿por qué me dice a qué hora? Yo creo que eso no es de derecho, eso es de sentido común, ¿ya? Entonces, compañeros, buena noche, fue un gusto conectarme con ustedes y nos seguimos viendo en la otra clase. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado.